Un famoso cantante, los restos de un querido amigo y un vuelo que le negaron. Lo que sucedió después conmocionó a todo el país. El aeropuerto estaba abarrotado. Familias arrastrando maletas con ruedas, viajeros de negocios pegados a sus teléfonos, niños corriendo delante de padres exhaustos. El caos habitual. Luis Miguel entró. Sus lustrados zapatos de vestir repiqueteaban contra el suelo de baldosas. Había pasado por esta rutina demasiadas veces, pero hoy era diferente. El peso en su pecho no provenía solo del impecable traje que vestía. Era del ataúd que esperaba en la pista, envuelto en la bandera. Su amigo, Juan Pérez, 21 años. Se fue demasiado pronto. Luis Miguel se ajustó el saco y respiró hondo. Tenía un compromiso que cumplir. Un deber. Uno que iba más allá de su fama o fortuna. No se trataba de él. Se trataba de la promesa hecha a cada ser querido que nunca regresó a casa. Nadie se queda atrás. Se acercó al mostrador de la aerolínea, dejando sus documentos de identificación. La mujer detrás del mostrador apenas lo miró. Primero tecleó algo en la computadora, frunciendo el ceño. Luego levantó la vista. Una pausa, apenas una fracción de segundo de más. Señor, ¿puedo volver a ver eso? Su voz era tensa. Luis Miguel le entregó los papeles una vez más, observándola atentamente. Un destello de vacilación, la mirada de reojo a su compañera de trabajo, el ligero cambio de postura, como si acabara de meterse en algo para lo que no estaba preparada. Se giró y le susurró algo a otro agente. Él la miró con expresión indescifrable. El momento se alargaba con algo que Luis Miguel había visto antes, pero lo que nunca se había acostumbrado. Cuando regresó, su sonrisa era rígida, forzada. Lo siento, señor, pero parece que hay un problema con su billete. No podemos permitirle embarcar en este momento. Luis Miguel exhaló lentamente. Había lidiado con todo tipo de situaciones. Conciertos multitudinarios, paparazzis, enredos legales. Pero esto era diferente. Estoy escoltando los restos de un amigo caído, dijo con calma, tocando los papeles. Todo está en orden. El agente evitó mirarlo a los ojos. Lo entiendo, señor, pero hay un protocolo de seguridad y no podemos saltarnos sus normas. Luis Miguel mantuvo la voz firme. ¿Protocolo de seguridad? Sí, señor, dijo ella, forzando otra débil sonrisa. Es solo una política. No se movió, no se inmutó. ¿Política? ¿Qué política? Tras él, la cola crecía, la gente se removía, murmuraba. Sintió las miradas sobre él, pero en lugar de hacerse a un lado, irguió los hombros y se mantuvo firme. No se iba a ir sin una respuesta. Pero el personal de la aerolínea tampoco se echaba atrás. El aire alrededor del mostrador se sentía más denso ahora. Las conversaciones en la cola tras él habían empezado a calmarse a medida que la gente se daba cuenta. A un cantante mundialmente famoso y millonario, impecablemente vestido, al que le negaban el vuelo, no era algo que se viera todos los días. Luis Miguel mantuvo la calma y la voz firme. Señora, necesito entender exactamente cuál es el problema. Esta es una misión personal, no un viaje de placer. Mi documentación es válida. El agente volvió a dudar. Su mirada se dirigió al resto del personal de la aerolínea, apiñado en la parte trasera, susurrando. Un supervisor, un hombre de unos 50 años con expresión cansada, finalmente dio un paso al frente. Se ajustó la etiqueta con su nombre y cruzó los brazos mientras miraba a Luis Miguel. Señor, le pido disculpas por las molestias, empezó, con ese tono profesional que usaban cuando querían que dejara de hacer preguntas. Pero tenemos ciertas políticas establecidas y, lamentablemente, no podemos anularlas en este momento. Esa frase otra vez. Políticas. Luis Miguel inhaló lentamente por la nariz. Ya lo había visto antes, solo que en un entorno diferente. He volado con este tipo de casos antes, dijo, ocultando su frustración tras años de disciplina y contención pública. Conozco el procedimiento y sé que no hay ninguna política que me impida embarcar. Así que, seamos sinceros. ¿Cuál es la verdadera razón por la que me niegan el embarque? El supervisor se aclaró la garganta y se removió. Es solo una medida de seguridad adicional. Nada personal, señor. Nada personal. Eso fue exagerado. Luis Miguel apretó la mandíbula, pero no dejó que la ira lo dominara. Había estado en demasiadas salas donde la gente se escudaba en explicaciones vagas como esta. Estaban poniendo a prueba su paciencia, esperando a que perdiera los estribos para darles una razón para llamar a seguridad. No iba a darles esa satisfacción. La gente de la fila lo observaba. Una mujer con una chaqueta roja le susurró algo a su marido.
Un joven con su tarjeta de embarque frunció el ceño y miró a los empleados de la aerolínea como si intentara comprender lo que estaba sucediendo. Entonces, una voz rompió la tensión. Señor, ¿tiene algún problema con su autorización? Luis Miguel giró ligeramente la cabeza. Un hombre unos puestos detrás de él en la fila había hablado. Era mayor, quizá de unos 65 años, con el rostro curtido. Un veterano. El supervisor parecía incómodo. No, señor. No se trata de la autorización. Solo tenemos que seguir el protocolo estándar. El veterano dejó escapar un suspiro brusco. Sí, he pasado por seguridad miles de veces y nunca he visto que el protocolo impida a alguien escoltar a uno de los nuestros a casa. Se cruzó de brazos. ¿Y qué? Más murmullos se extendieron por la fila. La gente empezó a sacar sus teléfonos, grabando. El cambio en el aire era palpable. El personal detrás del mostrador también lo notaba. La agente que inicialmente había negado a Luis Miguel miró de reojo a su supervisor, con aire inseguro. El supervisor suspiró, frotándose la sien con una mano. Volvió a mirar a Luis Miguel, sintiendo la presión del momento. Déjame comprobar algo, murmuró antes de marcharse. La agente del mostrador mantuvo la mirada baja, repentinamente muy interesada en la pantalla de su ordenador. Luis Miguel no se movió. Se mantuvo erguido, con los hombros rectos, la mirada fija al frente. No iba a ninguna parte, pero esta historia tampoco. El murmullo en la terminal ya no era solo ruido de fondo. Era concentrado, intenso. La gente en la cola ya no esperaba sus vuelos. Estaban observando, grabando. El veterano que había hablado antes no era el único que parecía irritado. Una mujer de mediana edad con una chaqueta vaquera, agarrando su bolso, negó con la cabeza y se inclinó hacia su marido. Esto no está bien, murmuró. Es Luis Miguel, ¿cómo le niegan el paso? Un hombre más joven con capucha sacó su teléfono y empezó a escribir, moviendo los dedos rápidamente. La gente se estaba dando cuenta, y eso era peligroso para la aerolínea. Luis Miguel mantuvo una expresión indescifrable, pero por dentro estaba atento a cada detalle. El supervisor aún no había regresado, lo que significaba una de dos cosas. Buscaba una excusa o esperaba a que se calmara. Ninguna de las dos cosas iba a suceder. Entonces, una voz se escuchó a sus espaldas. Disculpe, señor. Luis Miguel giró ligeramente la cabeza. Una joven, de no más de 25 años, estaba a pocos metros de distancia, con el teléfono en la mano y la mirada insegura pero decidida. Yo. No pretendo interrumpir, pero quiero asegurarme de que entiendo que no le dejan subir. Su voz no era fuerte, pero la forma en que lo dijo, cuidadosa y deliberada, hizo que los que estaban cerca le prestaran aún más atención. Luis Miguel exhaló, mirando a la gente detrás del mostrador. Correcto. La joven parpadeó como si esperara una respuesta diferente. Dudó un segundo, asintió y giró la pantalla de su teléfono hacia él. Estoy en directo ahora mismo, dijo. La gente necesita ver esto. Y así, se abrieron las compuertas. Otro hombre levantó su teléfono. Esto está mal, dijo, sacudiendo la cabeza. Este hombre es Luis Miguel. ¿Cómo le niegan escoltar a un amigo caído? Una mujer más atrás alzó la voz. Oiga, disculpe. Señaló con la mano hacia el mostrador. ¿Alguien puede explicar por qué se le niega la entrada? Algunas personas se removieron incómodas, claramente inseguras de si debían intervenir, pero la energía en la sala había cambiado. Lo que comenzó como murmullos silenciosos se había convertido en algo más grande, algo que el personal de la aerolínea ya no podía ignorar. La agente detrás del mostrador parecía querer encogerse en el suelo. Sus manos estaban congeladas sobre el teclado, sus ojos parpadeando hacia las lentes de las cámaras que apuntaban en su dirección. Entonces el veterano de antes dio un paso al frente. Había terminado de hacerse el amable. He visto muchas cosas en mi vida, dijo, con voz firme pero firme. Pero nunca pensé que vería el día en que un ícono de México, especialmente uno que escoltaba los restos de un amigo, fuera tratado así. La terminal se había vuelto inquietantemente silenciosa. Incluso los anuncios habituales del aeropuerto por los altavoces parecían distantes, apagados. El único sonido eran los pitidos de los teléfonos, que captaban cada segundo de lo que ocurría. El veterano irguió los hombros. Esto es una vergüenza. La agente tragó saliva con dificultad. Le temblaban los dedos al volver a teclear. El supervisor seguía desaparecido. Los pasajeros susurraban. Un bebé se inquietaba en su cochecito. Pero la madre, en lugar de calmar al niño, miraba fijamente su teléfono, leyendo algo con cara de disgusto. Entonces, al final de la fila, un hombre murmuró.
Ya es tendencia. Luis Miguel no se movió. No hacía falta. El mundo lo observaba. La tensión en la terminal era densa. El supervisor seguía ausente. El personal de la aerolínea se sumió en un incómodo silencio. Los teléfonos estaban fuera. Grabando, tuteando, transmitiendo. Y entonces, como una chispa en la hierba seca, se extendió. El joven de la sudadera, pegado al teléfono, soltó un silbido bajo. Malditas sí. Esto está en todas partes ahora. Luis Miguel no reaccionó. Sabía que no debía celebrar demasiado pronto, pero por la rigidez de la gente tras el mostrador, supo que ella también lo sabía. La mujer de la chaqueta vaquera miró su teléfono y se quedó sin aliento. Dios mío, le susurró a su marido. Ya está en Facebook, gruñó el veterano mayor, sacando su teléfono. Ni siquiera saben qué tipo de tormenta. Acaba de empezar. Entonces, como si fuera una señal, el altavoz del aeropuerto cobró vida. Atención, pasajeros. Debido a circunstancias imprevistas, el vuelo 237 a Phoenix se retrasará. Disculpen las molestias. Algunos gemidos resonaron entre la multitud, pero la mayoría ni siquiera prestaba atención. Su atención estaba en el famoso cantante al que le negaron un vuelo mientras cumplía con su deber. Un minuto después, una joven cerca de las ventanas exclamó: «Está en Twitter». Giró la pantalla hacia la multitud y la gente se inclinó. Un tuit escrito en mayúsculas y negrita. Acaban de negarle el vuelo a Luis Miguel mientras escoltaba los restos de un amigo caído. Así es como tratamos a nuestros héroes. Que lo dejen volar. Por debajo, las cifras subían. Retweets, comentarios, me gusta, la cosa se estaba poniendo fea. Entonces apareció otro tuit, este de un grupo de defensa de la música. Estamos al tanto del vergonzoso incidente que está ocurriendo en el aeropuerto. Nuestros artistas merecen algo mejor. Esperen acción. La multitud murmuró, comprendiendo la realidad. La aerolínea había perdido oficialmente el control de la narrativa. La agente detrás del mostrador, todavía congelada en su lugar, dejó escapar un suspiro tembloroso, se dio la vuelta y se apresuró hacia la parte de atrás, desapareciendo detrás de una puerta de vidrio esmerilado. No iba a volver con una respuesta. Iba a volver con control de daños. Luis Miguel se ajustó el saco. Ya había estado en situaciones como esta antes. No en un aeropuerto, no como este, sino en lugares donde personas poderosas de repente se dieron cuenta de que se habían equivocado de enemigo. No sonreía, no se regodeaba, porque al final del día no se trataba de él. Se trataba de su amigo Juan Pérez, el joven que esperaba volver a casa. Y ahora mismo, esa misión seguía incompleta. La multitud ya no solo miraba. Estaba esperando. La terminal se sentía diferente ahora. Cargada. Expectante. Entonces el supervisor finalmente regresó. Pero no estaba solo. Un segundo hombre caminaba a su lado, este con un elegante traje azul marino, con su identificación de la aerolínea cuidadosamente sujeta al bolsillo. Su paso era enérgico, controlado, como alguien acostumbrado a apagar incendios. Se detuvo justo antes del mostrador, observando la escena. Su mirada se movía entre Luis Miguel, el veterano y las filas de teléfonos que seguían grabando. Se aclaró la garganta. «Señor Gallego», le dijo a Luis Miguel. «Le pido disculpas por el malentendido. Parece que hubo un error en nuestro sistema, pero estamos trabajando para que pueda abordar su vuelo lo antes posible». ¿Mal de comunicación? Luis Miguel llevaba suficiente tiempo en el medio artístico como para saber lo que realmente significaba esa palabra. Significaba que nos atraparon. Significaba que arreglemos esto antes de que nos cueste demasiado. No respondió de inmediato. En cambio, dejó pasar el momento, observando cómo el representante de la aerolínea se estremecía ligeramente bajo el peso del silencio. «Ya veo», dijo Luis Miguel finalmente, con voz mesurada. «Un error», dijo. «Sí, señor. Un error lamentable. Le aseguramos que no fue intencional». Algunas personas entre la multitud se burlaron. El veterano negó con la cabeza. El representante de la aerolínea se ajustó la corbata, visiblemente incómodo. «Nos gustaría acompañarlo personalmente a la puerta de embarque, señor Gallego. Alojamiento en primera clase». «Por supuesto. Primera clase». Como si ese fuera el punto. Luis Miguel miró más allá del hombre hacia el mostrador, donde la gente seguía de pie, mirando a todas partes menos a él. La misma gente que le había sonreído rígidamente cuando le negó el vuelo. La misma que nunca se había molestado en comprobarlo antes de decir que no. Luis Miguel exhaló lentamente. «Aprecio la urgencia»,
dijo, pero necesito aclarar algo. El representante asintió rápidamente. Por supuesto. La voz de Luis Miguel permaneció. Incluso si nadie grabara esto, si nadie hablara, seguiría aquí parado. Un instante de silencio. El representante tragó saliva. Señor, nosotros, no necesita responder, interrumpió Luis Miguel. Él ya lo sabía. Todos en la terminal lo sabían. Otro momento de silencio. Entonces una mujer entre la multitud murmuró, tiene razón. El representante intentó suavizar la tensión de nuevo. Señor, le pedimos disculpas sinceras, ambos sabemos que esto no se trata de una disculpa, dijo Luis Miguel. Se trata de responsabilidad. La multitud murmuró en señal de acuerdo. La gente ya no estaba solo enojada. Estaba decepcionada. El representante sabía que estaba perdiendo el control. Enderezó su postura, adoptando una postura más autoritaria. Señor Gallego, vamos a subir a su vuelo ahora. Pero antes de que Luis Miguel pudiera responder, una nueva voz lo interrumpió. ¿Señor? Un hombre más joven, con uniforme de seguridad aeroportuaria, apareció junto al mostrador. Le tendió un teléfono al representante de la aerolínea, con expresión tensa. Creo que debería ver esto. El representante frunció el ceño. Tomó el teléfono y lo desplazó. Su rostro palideció. El veterano se cruzó de brazos. ¿Qué? Algo anda mal. El representante no respondió, pero Luis Miguel ya lo sabía. La reacción había estallado oficialmente. Más allá del aeropuerto, un importante medio de comunicación había recogido la noticia. El titular era contundente. Luis Miguel denegado vuelo mientras escoltaba a amigo caído. Aerolínea busca respuestas desesperadamente. Debajo, un videoclip reproducía imágenes de la terminal. El representante devolvió el teléfono, respiró hondo y se volvió hacia Luis Miguel. Lamentamos profundamente esta situación. Su voz era más débil, forzada. Nos gustaría emitir un comunicado público aclarando. Luis Miguel lo interrumpió. El público ya sabe la verdad. Silencio. El representante apretó los labios. Luis Miguel miró a la multitud, a los teléfonos que seguían grabando. Se volvió hacia el representante. No necesito primera clase. No necesito un trato especial. Necesito respeto. Y también el amigo que escoltó. Otro murmullo recorrió la multitud. El representante asintió rígidamente, como si eso fuera todo lo que pudiera hacer ahora. Entendido, señor. El veterano dejó escapar un pequeño gruñido de aprobación. Luis Miguel se ajustó el saco. Terminemos esta misión. Pero las consecuencias para la aerolínea apenas comenzaban. La aerolínea pensó que la situación se disiparía. Unas disculpas, un comunicado de prensa, tal vez una declaración de su director ejecutivo. Control de daños. Pero el público no lo dejaba pasar. Las cadenas de noticias lo recogieron. Las organizaciones de derechos de artistas publicaron comunicados condenando las acciones de la aerolínea. Los políticos intervinieron, exigiendo responsabilidades. Luego vino el golpe financiero. Para el final de la semana, las acciones de la aerolínea habían caído. Una etiqueta de tendencia que llamaba al boicot ganó fuerza. Los clientes inundaron sus redes sociales con demandas de respuestas. Y luego el golpe final. Una demanda. Una coalición de grupos de defensa civil presentó una queja formal contra la aerolínea por discriminación e incumplimiento de las protecciones de los viajeros. Bajo presión, el director ejecutivo de la aerolínea hizo una aparición pública. Lo calificó de lamentable malentendido y anunció que los empleados involucrados habían sido puestos en licencia administrativa. Demasiado poco, demasiado tarde. Mientras tanto, Luis Miguel continuó con su misión. Acompañó a Juan Pérez a casa, esperando mientras la familia del joven lo recibía por última vez. No necesitaba los titulares. No necesitaba la atención. Necesitaba respeto. Y esa era la verdadera lucha. El respeto no debería ser condicional. No debería requerir un vídeo viral ni indignación pública. Debería ser la norma. La gente en ese aeropuerto, el veterano, los pasajeros que alzaron la voz, los que se negaron a guardar silencio. Demostraron algo importante. Cuando la gente se une, la injusticia no tiene dónde esconderse. Si crees en la rendición de cuentas, si crees en honrar a quienes sirven, deja que tu voz se escuche. Porque el silencio permite que cosas como esta vuelvan a suceder. Y la próxima vez puede que no se haga viral.